Micrófono, por favor, doctor. Preguntaba si es que estaba viendo, si logran ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Entonces, perdón por los incidentes. El pie diabético, como tal lo definimos como una infección, una ulceración o una destrucción de lo que son los tejidos profundos de la extremidad inferior, y estas van relacionadas con trastornos neurológicos y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Prácticamente, se comenta que pues dentro del pie diabético pues afecta a la mayoría de la población que padece esta enfermedad, y de hecho pues inclusive hay algunas estadísticas donde incluso mencionan que pues llega a haber una amputación cada 8 a 10 segundos a nivel mundial por esta enfermedad. Entonces realmente es algo que debemos de tomar en cuenta. El pie diabético como generalidades, debería de tomarse como un síndrome, y como tal, como un síndrome pues llega a ser un manejo multidisciplinario. Obviamente, pues es una de las complicaciones crónicas de la diabetes. Hay otras complicaciones como la retinopatía diabética, pero bueno, el pie diabético actualmente pues llega a predominar sobre las otras patologías crónicas. Es de origen multifactorial, puede llegar a inclusive a mutilar al paciente, ocasionar incapacidad temporal o definitiva, y los costos en la atención del paciente con pie diabético suelen ser elevados tanto para el paciente, la familia o el mismo sistema de salud. Vamos a ver algunos datos epidemiológicos, ¿no?, que llegan a tener este tipo de afectaciones. Bueno, en general, dentro de las principales causas de muerte, la diabetes se encuentra en un lugar bastante importante, solamente por debajo de las enfermedades del corazón. Obviamente, pues sabemos que dentro de las afectaciones cardíacas, la diabetes se considera como el factor pues, más importante dentro de los riesgos cardiovasculares. Entonces, vemos aquí una tasa de defunciones registradas hasta el 2017, ¿no?, donde pues inclusive llega a 8.6 por cada 10,000 habitantes. Esto ha ido aumentando durante los últimos 10 años, ¿no? En el 2008 pues llegábamos a tener 6.9, y pues vean el aumento considerable, ¿no? Y es una enfermedad que, sigue todavía predominando, ¿no?, la diabetes mellitus, y pues no vemos que vaya a disminuir en bastante tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver tanto con factores hereditarios como pues la misma alimentación y la falta de ejercicio. Entonces, llega a haber más incidencia y prevalencia. Pues aquí lo que predomina es de hiperglucemia. Está muy relacionado a lo que es la afectación del pie diabético con el aumento del índice de masa corporal. Llega a ser causa del 80% de amputaciones mayores, el resto pues llegan a ser de causa traumática. Y también se llega a relacionar, una vez que llega a amputarse un paciente por la afectación diabética, muchas veces se relaciona una segunda amputación a menos de 5 años, ¿no? Y 15 a 20% de los pacientes con pie diabético, pues llegan a fallecer. Vemos dentro de las prevalencias de diabetes mellitus, ¿no? Prácticamente pues llegamos a ver que ha ido aumentando, sobre todo en lo que es personas entre 40 a 59 años, donde pues llega a aumentar desde 9.6 hasta 12.4. Entonces, pues es un número bastante elevado, ¿no? Donde pues pese a que son manejos de prevención, promoción a la salud, pues no se ha podido llegar a disminuir, ¿no? Ha habido unas gráficas, ¿no?, donde pues se ha documentado que ha habido disminución en lo que es daño a la retina, disminución en lo que es el requerimiento de diálisis, disminución en lo que es el coma diabético, pero vemos que pues las amputaciones prácticamente se duplicaron o hasta triplicaron, ¿no? Y el desarrollo de úlceras por pie diabético pues ha ido a la alza, ¿no? Entonces, es un problema que, muchas veces el paciente sabe que tiene diabetes, que debe tener cuidado con lo que es sus pies, pero muchas veces no llegan a dar ese seguimiento, o hay falta de lo que es promoción a la salud, ¿no? O luego a veces no llegan a tener la atención adecuada hasta que ya es demasiado tarde. Prácticamente dentro de lo que es el pie diabético, uno de cada 5 hospitalizados tiene este riesgo de diabetes, ¿no?
La mortalidad que se ha registrado posterior a una amputación pues llega inclusive hasta el 25%. Paciente que a lo mejor pues dicen que está con un estado de salud pues aceptable, ¿no? Pero pues tiene un pie diabético, ¿no? Pudiera llegar a complicarse, inclusive fallecer por algún proceso séptico, ¿no? La neuropatía diabética predomina en este tipo de pacientes, ¿no? Donde incluso llega hasta un 60% y pues un 85% de lo que son pacientes que llegan a amputarse en algún servicio de salud, pues inician con una pequeña úlcera. Una úlcera que no se llegan a visualizar, por lo general llega a estar en la planta del pie, muchas veces llega a haber alguna alteración de la visión, ¿no? Llega a haber problemas como amaurosis, ¿no? Entonces no ve el paciente por dónde camina, se llega a enterrar alguna astilla, algún clavo, se llega a formar esta úlcera y esto pues por lo general se complica y se llega a hacer un proceso séptico local y después de una sepsis generalizada que pues va a requerir en algún momento la amputación del paciente. Entonces, pues, obviamente dentro de los costos que se llegan a manejar dentro del pie diabético, pues llegan a ser tanto directos como indirectos. Dentro de los directos, bueno, pues las curaciones, ¿no? Que pues, normalmente a veces llegan a requerir hasta 2 o hasta 3 curaciones al día, o también se llegan a manejar algunos dispositivos ya más actuales, ¿no? Como la terapia de presión negativa, pero bueno, si se maneja a nivel privado, pues el costo pues sí llega a ser un poco elevado, ¿no? Y aparte, pues indirectos, porque muchas veces el paciente ya no se puede llegar a desplazar, entonces van a necesitar la atención a domicilio por parte del personal de salud y también el apoyo de discapacitados, que bueno, eso lo pudiera llegar a brindar el gobierno federal o algún centro de salud, pero pues esto impacta en los costos de lo que son los mismos centros. Dentro de los costos igual vemos que las úlceras llegan a sanar en promedio en 14 semanas, ¿no? Entonces, dentro de ese tiempo, bueno, muchas veces llegan a requerir hospitalización. Cuando llegan a hospitalizarse, por lo general, pues llegan a estar en promedio unos 40 días, ¿no? Entre de que llega con el proceso séptico, se llega a hacer las curaciones, las debridaciones, del manejo antibiótico y posteriormente la recuperación. Entonces, más o menos se llega a tardar, si no es que llega a requerir al final una amputación. Entonces, muchas veces se piensa, ¿no? De que pues amputar pues es la solución más rápida, pero el problema es de que después es bueno, lo que sucede después de la amputación. Entonces, pues sale 7 veces más caro porque pues obviamente ese paciente ya a lo mejor tendrá que dejar su trabajo, se tendrá que pues requerir una prótesis, ¿no? Para llegar a desplazarse, o si no se puede llegar a conseguir la prótesis, bueno, con pues, algún dispositivo para movilizarse como silla de ruedas, como lo que es muletas, ¿no? Entonces, pues, a la larga sí puede llegar a salir más caro la amputación. Entonces, principalmente aquí lo fundamental es la prevención. Entonces, ya entrando en materia del tema, bueno, pues vamos a ver que dentro de la anatomía del pie, bueno, llegamos a tener algunas estructuras, ¿no? Dentro del mismo pie, ¿no? El hueso, ¿no? Que pues obviamente pues es la parte más importante del pie, entonces debemos de recordar de que pues la integridad del hueso es fundamental para que pues llegue a conservarse lo que es esa extremidad. Entonces, si llega a lesionarse lo que es el hueso, pues obviamente esto va a hacer más complicado lo que es el tratamiento. Entonces, una vez que llega a afectarse el hueso o a exponerse a lo que es la atmósfera, ¿no? O sea, al medio ambiente, entonces, pues prácticamente se considera que ese hueso pues ya está infectado, ¿no? Y se determina una osteomielitis. Entonces, pues hay que hacer un poco más agresivo el tratamiento e inclusive pues se tiene que hacer una resección de esa zona o de alguna parte del pie. Aparte llegamos a tener lo que es los tendones, los músculos que están involucrados a nivel del pie. Sabemos que la infección, bueno, una vez que llega a localizarse a nivel de alguno de los dedos del pie, por el tendón pudiera llegar a ascender hacia lo que es el resto del pie, el talón, el tobillo, y seguir el trayecto tendinoso hasta que llegara a lo que es la pierna o inclusive el muslo. Entonces es importante que cuando se lleguen a hacer algún tipo de desbridaciones, bueno, pues se llegue a quitarlo. Si está afectado el dedo gordo, el primer dedo del pie,
se llega a quitar el tendón lo más que se pueda para evitar que esta infección ascienda, porque luego a veces llega a mejorar lo que es el pie, pero la infección ya está más arriba y luego días después el paciente regresa porque empieza a tener inflamación a nivel del tobillo, a nivel de lo que es la pantorrilla, a nivel de lo que es la rodilla o el muslo, y esto quiere decir que la infección ya ascendió y va a requerir un tratamiento más agresivo. También es importante llegar a recordar lo que es la circulación. Recordemos que pues tenemos la arteria tibial posterior y tibial anterior y estas van a estar irrigando lo que es el pie, tanto en el dorso del pie como en la planta del pie. Y finalmente a nivel distal, bueno, están las arterias digitales. Sabemos que en cualquier proceso inflamatorio estas arterias digitales pudieran llegar a estar comprometidas en el aporte de nutrientes, de oxígeno a lo que es el dedo y entonces van a tener los tejidos hipoxia, ¿no? Y esta hipoxia pues, se puede llegar a agravar con lo que es la necrosis y va a requerir posteriormente una desbridación. Bien. Y bueno, el drenaje venoso, que no hay que olvidarlo, ¿no? Finalmente, pues las venas también son parte importante de lo que es el pie, inclusive se puede llegar a combinar lo que son problemas de lo que es el pie diabético con alguna enfermedad venosa, ¿no? Es una insuficiencia venosa crónica que lo puede llegar a complicar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en lo que es el pie diabético? Bueno, dentro de los factores intrínsecos, sabemos que pues los pacientes que son del sexo masculino, bueno, estadísticamente se ha visto que están más afectados, pacientes que llegan a tener más de 45 años, aunque bueno, la edad no es un factor determinante, pero sí estadísticamente, bueno, se ha visto que más de 45 años llegan a tener complicaciones en el pie, presencia de hiperglucemias persistentes, el sedentarismo que va obviamente a aumentar lo que es la resistencia a la insulina, la obesidad, la hipertrigliceridemia, los problemas a nivel renal, la insuficiencia venosa periférica y la retinopatía. Esta última es muy importante porque, bueno, como les comentaba al principio, hay veces que luego el paciente no llega a detectar lo que es la lesión de lo que es el pie, entonces se perpetúa. Inclusive, pues se han atendido pacientes a lo largo de estos años que llevamos trabajando, que luego llegan a tener un clavo enterrado, ¿no? Un clavo bastante grande y el paciente pues ni siquiera lo llega a sentir. Otras veces pues llega a tener la úlcera, pero no se explican cómo es de que llegó a pasar, ¿no? Y muchas veces le comenta algún familiar, ¿no? Y más si llega a vivir la persona sola, a veces nada más lo llegan a ver en fin de semana y pues llegan a percibir alguna molestia en el olor, ¿no? O a lo mejor ven que el zapato pues llega a estar húmedo o la sandalia o pues si usa chanclas se puede llegar a ver lo que es la lesión, ¿no? Entonces, esto no lo percibe el paciente de primera instancia, sino que se lo tiene que decir alguien más. Por eso es que está muy relacionado a lo que son estos factores intrínsecos, ¿no? Entonces, la dieta, bueno, pues sabemos que pues es bastante agradable, ¿no? Al paladar, pero bueno, debemos de llegar a controlarla porque, bueno, si tenemos estos factores de riesgo, sobre todo lo que es la herencia también, entonces, pues podemos llegar a tener el riesgo de padecer pie diabético en algún momento de nuestra vida. Y entre los factores extrínsecos, bueno, está el trauma externo, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan a andar descalzos, entonces se pueden llegar a golpear con la esquina del ropero, con la esquina de la cama, con algún mueble que esté en la casa, y entonces de ahí empieza una lesión. Un simple golpe, pues empieza a haber una equimosis, después empieza a haber una pérdida de la solución de la continuidad, empieza a haber el aumento de la secreción, que primero es seroso, luego se convierte en sero purulento, o purulento y después se llega a ver lo que es el edema, la hiperemia, la hipertermia y finalmente pues llega a ser el proceso séptico localizado, ¿no? Con un pequeño golpecito que se llega a dar el paciente. Vemos que la cicatrización pues es retardada, los efectos de respuesta a inflamación pues, son más retardados y pues obviamente la capacidad de curación del cuerpo disminuye considerablemente. Tabaquismo también, porque pues esto nos afecta directamente a lo que es la circulación. Entonces esto, pues el tabaquismo por sí mismo, pues llega a ser un factor de riesgo para una enfermedad arterial periférica. Entonces, si aparte le añadimos lo que es la diabetes, que pues también llega a provocar obstrucciones a nivel arterial, pues nos va a agravar todavía la situación. Alcoholismo, ¿no? Que también llega a ser bastante importante. La ocupación, sobre todo pacientes que llegan a
tener algún tipo de trabajo en algunas fábricas donde usan calzados incómodos, muy rígidos, entonces llegan a lesionarse comúnmente los pies, ¿no? Llegan a provocar llagas, llega a estar el pie muy húmedo, llegan a tener este tipo de lesiones intertriginosas, que son lesiones como tipo cortaduras que se forman entre los dedos. Entonces esas lesiones se perpetúan porque es un ambiente bastante húmedo. Entonces, lo ideal sería que el paciente con diabetes usara un calzado más cómodo, un calzado flexible, ancho, ¿no? De una punta bastante amplia, ¿no? Para que no quede tan apretado el pie, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues no en todos los trabajos pues admiten este tipo de calzados, o por el mismo trabajo pues no podría hacerlo, ¿no? Igual. Entonces, muchas veces a lo mejor el paciente pues sí puede llegar a tener todas las ganas, disposición, pues de recuperarse, de cambiar el calzado, pero bueno, el trabajo no lo llega a permitir, ¿no? Y una de las características del manejo es el reposo. Entonces, si no llega a haber reposo, pues se puede llegar a perpetuar lo que son las lesiones. También la falta de movilidad y la falta de educación, pues han pegado lo que es el servicio de salud. Entonces, pese a que hay educación a la salud, bueno, finalmente a veces no hay esta continuidad en lo que es el tratamiento, también la dieta, pues no sabemos realmente lo que tenemos que comer. Entonces, como les comentaba, pues es un trabajo multidisciplinario donde vamos a requerir un nutriólogo, un médico internista que nos llegue a dar algún tipo de dieta para que se prolongue lo más que se pueda, pues que haya alguna afectación crónica, ¿no? Y que no haya ninguna complicación en el pie diabético. Y si ya está el pie diabético, bueno, pues cambiar el tipo de dieta y evitar las lesiones lo más que se pueda. ¿Ok? Bien, se llega del pie diabético, por lo general tiene dos componentes, un componente neuropático y un componente vascular o angiopático. O puede ser la combinación de ambos, ¿no? Cuando son neuropáticos, bueno, principalmente las alteraciones que pueden llegar a tener, primero es la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Anteriormente, pues el paciente podía llegar a sentir pues que le llegan a tocar en el dedo, algún tipo de roce, pero con la diabetes pues llega a alterar estas estructuras nerviosas, ¿no? Entonces pierde la capacidad de la estimulación del impulso nervioso y llega a perder la sensibilidad. Entonces, por eso mismo no sienten cuando llega a apretarles algún zapato, no sienten cuando llegan a golpearse con algún objeto, no sienten cuando llegan a tener el agua muy caliente o el agua muy fría y entonces hay lesiones térmicas porque, bueno, no tienen esa sensibilidad como cualquier persona que no tiene esta afectación la podrá llegar a detectar. Hay una inflamación a nivel de los nervios, hay acumulación de lo que es el sorbitol, hay disminución de la sudoración, por eso llega a estar la resequedad de lo que es la piel y la atrofia muscular, ¿no? Que típicamente pues se llega a ver el pie muy adelgazado y estos deditos que están alargados en forma de salchicha, ¿no? Que puede llegar a ser típicos de lo que es el diabético, ¿no? Entonces realmente el problema es ese, ¿no? De que el paciente no llega a detectar lesiones, ¿no? Cuando llegan a producirse, sino hasta tiempo después. A veces luego llegan a decir que pues ya no les entra el zapato y no saben por qué, y ya cuando vemos en la planta del pie, pues está la hinchazón, o sea, del edema, está todo rojo e incluso pues llega a haber ya a lo mejor alguna formación de algún absceso. Por eso es que está tan hinchado el pie, no le entra en el zapatito. Y el componente geopático, bueno, aquí pues es el menos frecuente, pero pues es el que nos llega a complicar más las cosas. Entonces, en la geopatía, bueno, llega a haber aterosclerosis, llega a haber daño a nivel de la vascularidad, sobre todo en las arterias digitales. Una vez que se llega a obstruir alguna de estas arterias, pues ya llega a ceder lo que es la oxigenación y la nutrición de este tejido y llega a haber isquemia. E incluso puede llegar a haber necrosis de lo que es la extremidad o la parte del dedo, ¿no? O la punta del dedo o la mitad del pie, dependiendo la afectación que llegue a tener. Y pues obviamente pues llega a disminuir lo que son la sintomatología, porque obviamente pues si hay una necrosis, pues ya nada más pudiera llegar a sentir lo que es un poco de dolor, pero nada más, ¿no? Por lo general no llega a sentir alguna otra molestia. Pero los signos son bastante visibles. Y cuando llega a haber pues, una ulceración, bueno, ya llega a haber pérdida del dolor, contracturas anormales, inclusive pues hay un padecimiento ya bien definido que es el pie de Charcot, donde pues obviamente pues llega a ser, está tan contracturado que se llega a deformar lo que es el pie, lo que es el pie seco, aumento de las comunicaciones arteriovenosas,
el edema, la isquemia y la sepsis, ¿no? Cuando llega a haber sepsis, muchas veces se tiene que llegar a hacer las aperturas de lo que es la región, en este caso pues, puede ser el pie, puede ser la pierna, puede ser el muslo incluso, fasciotomías, drenajes de abscesos o la amputación. Bien, entonces, bueno, cuando llegamos a tener un tipo de úlcera pues de este tamañito, pues no pensamos que pues pueda llegar a afectar todo el pie, ¿no? ¿Quién se podría imaginar que esta úlcera, así como está de pequeña, pudiera ser responsable de que el paciente al final termine amputado? Obviamente, pues también cuando llegan los pacientes, muchas veces llegan ya en etapas más avanzadas, ya inclusive llegan a tener cambios de coloración a nivel de lo que son los dedos de los pies o una parte del pie, también llegan a tener inflamación y llegan a tener alteraciones ya sistémicas. Entonces, muchas veces el foco infeccioso se encuentra solamente en el pie y solamente es por una ulcerita. En cuanto a la cicatrización, bueno, pues llega a haber disminución de lo que es la respuesta inflamatoria, deficiencia en lo que es la migración celular, hay falta de expresión de factores de crecimiento, disminución de lo que es el óxido nítrico, hay un defecto en la angiogénesis y falla en la remodelación. Por eso muchas veces se perpetúan lo que son las úlceras si no se llega a actuar a tiempo, porque pues obviamente la cicatrización está bastante alterada. Entonces obviamente pues esto perpetúa lo que son las lesiones. Okay, bien. Entrando en un tema ya más específico, bueno, es la clasificación. Hay varias clasificaciones que se han propuesto para la diabetes. Obviamente, pues, el hecho de que haya muchas, pues quiere decir que no hay algún bien que incluya todo lo que debe de abarcar el pie diabético. Les voy a mostrar brevemente lo que son las clasificaciones que pues se han llegado a ocupar y al final les voy a mencionar pues cuáles llegamos a utilizar. Entonces, bueno, tenemos una clasificación, que, bueno, dentro de las generalidades debería de ser simple, debería de ser flexible, debería de ser fácil de aprender, debería de ser una clasificación que, pues, determinando lo que es el grado de afectación de lo que es el pie, pues orientarnos al tratamiento que debemos de dar, ¿no? El problema es de que muchas veces las clasificaciones que tenemos del pie diabético son muy complejas, son muy extensas, obviamente son más precisas, pero también hacen difícil que se lleguen a aprender, ¿no? De memoria. Entonces esto nos cuesta bastante trabajo de que estemos manejando varias clasificaciones o alguna sola clasificación, pero muchas veces hay subdivisiones y eso nos complica bastante la existencia. Entonces luego queremos agarrar alguna clasificación bastante simple, pero no tenemos tanta fineza para dar el tratamiento, sobre todo que luego a veces llega a haber afectaciones muy graves con lesiones bastante pequeñitas o se ve el pie bastante afectado y solamente es en la parte superficial y ese paciente le puede ir bastante bien, se puede ir con un tratamiento con una desbridación, de quitar todo el tejido muerto, pues se puede ir bastante bien a su casa. Bueno, entonces dentro de las clasificaciones pues tenemos varias, ¿no? Tenemos la DEPA, la DUS, la PEDIS, la Triple S, la Gibbons, Brodsky, Wagner, que está, pues yo creo que es la que más relaciona con el pie diabético, que es la que pues muchas veces se llegan a aprender, inclusive en los libros de texto pues llega a estar. Ahorita vamos a ver pues, cuáles son las limitaciones que llega a tener la de Wagner. La Texas, que pues en un tiempo pues tuvo bastante auge, la SAD, la Sanelian y últimamente pues ha salido, bueno, se ha ocupado la Wi-Fi, ¿no? Que son clasificaciones un poco, yo considero que son más exactas. Entonces, dentro de lo que es la DUS, bueno, este es prácticamente un score de la severidad de la úlcera diabética, donde se llegan a tomar parámetros como los pulsos, la existencia de afectación ósea, el lugar de la ulceración y presencia de una o varias úlceras. Ya nada más se pone ausentes o presentes, de bueno, dónde está, el proof to bone, que es la prueba del hueso, ahorita vamos a ver del estilete, que, bueno, si llega a detectarse con un estilete algún huesecillo, pues quiere decir que ya se considerará osteomielitis hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y eso pues obviamente agrava lo que es el desarrollo y el tratamiento de lo que es el pie diabético.
La DEPA, pues prácticamente que toma la profundidad de la úlcera, la extensión, la fase de la úlcera y la etiología asociada. Estas clasificaciones, les digo, son bastante extensas. La GIBOS, esta es muy sencilla, pero pues también lo simplificado no lo hace tan exacto, ¿no? Esta nada más la clasificaba en tres, ¿no? Leve, moderada y severa, pero pues no nos dice realmente, pues, qué le vamos a hacer a ese paciente, ¿no? O sea, prácticamente, de acuerdo a la clasificación, nosotros tendríamos que adivinar o, de acuerdo a nuestra experiencia, pues, darle un tipo de manejo. La Brodsky, pues que prácticamente llega a dividirlo en úlcera, si hay presencia de úlcera, si está infectada, si está isquémica o si hay una lesión bastante extensa. Igual está la clasificación de Wagner, esta pues creo que es la que más conocen pues el estudiante de medicina y bueno, en general pues los médicos que ya están en un ámbito hospitalario, es sencilla, ¿no? Sin embargo, ahorita, bueno, les voy a decir brevemente la clasificación, ¿no? Son 6 grados, ¿no? Donde pues el grado cero pues llega a ser ese pie de riesgo, ¿no? Donde pues llega a haber callosidades, cabezas prominentes de los metatarsianos, llegan a haber deformaciones de los dedos como dedos en garra, deformaciones óseas. Entonces desde ahí ya deberíamos de actuar con la prevención. Deberíamos de haber cambiado el calzado de nuestro paciente, ya deberíamos de pues cambiar los apoyos, ¿no? De lo que es el pie, porque muchas veces la pisada está mal. Entonces, dentro de los tratamientos que debemos de hacer, bueno, es indicarle plantillas o, bueno, consultar a un podólogo para que él le dé el tratamiento en ese aspecto. Y ya cuando hay una lesión, bueno, pues llega a haber desde úlceras superficiales, úlceras profundas más abscesos, que pues, se considera como osteomielitis, gangrenas limitadas y gangrenas extensas. Entonces, bueno, yo lo que les comentaba de la clasificación de Wagner es de que, bueno, realmente esta se pudiera llegar a considerar un grado 1, que es una úlcera superficial. Pero muchas veces, a veces se llega a ver nada más esta ulcerita, el resto del pie se ve normalmente, pero si por alguna razón entró algún clavo, alguna astilla, tal vez pudo haber llegado hasta el hueso. Entonces, esto sí pudo llegar a haber afectado lo que es el pie en niveles más profundos, ¿no? Entonces, muchas veces con una simple lesión, así que vemos grado 1, pues a veces no se analiza adecuadamente, está una afección en el interior y después empieza a haber problemas, ¿no? Ya después vemos que pues, el pie empieza a cambiar de color, el pie empieza a tener inflamación, empieza a tener dolor y posteriormente pues ya llega la formación del absceso, la osteomielitis y finalmente pues que tal vez requiera algún manejo muy agresivo, ¿no? Fasciotomías, que es pues, abrir lo que es la planta del pie, desbridaciones extensas, inclusive resección de algunas partes del hueso o todo el hueso, o incluso pues que se lleve todo el pie. En cambio, por ejemplo, luego a veces llegan a tener gangrenas limitadas, ¿no? Pero a veces nada más la afectación es a nivel superficial. Entonces, pues hay un manejo que es escarectomía, que es llegar a quitar lo que es la parte necrosada de lo que es el pie. Se queda solamente lo que es el tejido sano, y ese se puede llegar a manejar con algún tipo de terapia de presión negativa o con algunas geles o algunas sustancias para promover la cicatrización, las curaciones, o sea, después en un segundo tiempo tal vez se pudiera llegar a hacer algún tratamiento con injertos y al paciente le puede ir bien. Por eso precisamente no es tan exacta esta clasificación, aunque bueno, es sencilla de aprenderse, ¿no? Y pues obviamente llegamos a tener algunas otras clasificaciones, les digo, de acuerdo, hace algunos años la clasificación de la Universidad de Texas pues tuvo bastante auge, ¿no? Donde pues lo clasificaba en 4 estadios y de acuerdo a los grados de lesiones o de isquemia, pues se podía clasificar en 0, 1, 2 o 3. Entonces ya de acuerdo al cruce, pues si estaba en un estadio B, pero pues estaba en un grado 0, pues se consideraba que estaba infectado o infectado isquémico, pues ya se consideraba grado 1, o grado 3, pues que estaba infectado isquémico y estaba con la lesión hasta el hueso. Otra, el SAD, que es una clasificación muy parecida a las anteriores, en este caso pues llega a juntar algunas que vimos al principio, es como una extensión, por ejemplo, de la DEPA o de la DUS, ¿no?
Y bueno, la que, pues personalmente, bueno, esta es la triple S, que también está bastante buena. Esta ya, por por las características de la descripción, pues ya nos llega a dar algún tipo de manejo que podemos llegar a dar en el paciente, ¿no? En este caso casi siempre nos habla de control biomecánico, que es el cambio del calzado, el uso de plantillas, el cambio de la pisada del pie, para que pues no haya sitios de mayor presión, o sea, que se libere esa presión, que casi siempre lo va a indicar la presencia de callosidades a nivel de lo que es el pie. Y finalmente, bueno, las últimas clasificaciones, que son las que personalmente a mí más me gustan, pero también son muy extensas. Por ejemplo, la PEDIS pues, llega a tener bastantes apartados, ¿no? Que es el apartado de la infección y lo divide en grados, el apartado de la sensación, sensibilidad, la perfusión, la talla, la profundidad, la pérdida tisular y lo que es el apartado de la pérdida tisular, perdón. Y la Sanelian, que esta, bueno, es mexicana, ¿no? Esta, pues está creada en el Centro Sanelian, que está en Veracruz. Esta, por lo general, toma algunos factores que son anatómicos y te lo divide en varios grados, ¿no? Dónde se localiza y de acuerdo a la localización le das un puntaje. Ya sea, por ejemplo, si se localiza en los dedos nada más, le das un puntaje de 1. También si llega a tener alguna agravante, por ejemplo, la isquemia, pues le das, si está leve, el otro 1, la afectación pues, es superficial, otro 1 y hace el aspecto topográfico, si hay infección o no, qué área llega a abarcar, ¿no? De acuerdo a los centímetros, el número de zonas afectadas, ¿no? Si puede ser nada más el dorso o la planta, o el dorso y la planta, o pues todo el pie, ¿no? Si llega a tener edema o no, si llega a tener neuropatía o no, y qué tanta neuropatía llega a tener, o la fase de la cicatrización en la que esté. Entonces al final se llegan a sumar las puntuaciones y sí te da una guía para tratar, ¿no? Entonces si llegas a tener de menos de 10 puntos, pues lo considerarías un estadio leve, ¿no? Donde pues prácticamente la cicatrización tiene altas probabilidades de que sea exitosa y se puede llegar a evitar la amputación dando un manejo adecuado con antibiótico terapia o algún tipo de curación o algún otro manejo que ahorita vamos a ver. Lo puedes clasificar en moderado cuando llega a tener una puntuación de 11 a 20, donde pues hay una amenaza de pérdida del pie, ya sea parcial o total, y esto pues prácticamente debe de requerir un manejo intrahospitalario con antibiótico terapia, reposo, manejo de la glucosa, y finalmente pues está el estadio 3 o el estadio grave, donde pues llega a tener puntuaciones de 21 a 30, y esta representa una amenaza para la extremidad e incluso para la vida del paciente. Y entonces en este caso pues se debe de requerir un tratamiento muy agresivo, que puede llegar a ser desde la fasciotomía, que es abrir las fascias, drenar los abscesos, quitar el hueso infectado, dejar abierta la herida, hasta pues, incluso la amputación, ¿no? Aquí, bueno, principalmente pues lo que llega a afectar pues a nivel sistémico se puede llegar a hacer una sepsis, un choque séptico e incluso pues que el paciente pues muera. Y esta clasificación pues llega a ser bastante dinámica, entonces se puede llegar a ocupar en varios momentos durante el internamiento del paciente, ¿no? Inclusive le damos el tratamiento y pues en algunas horas podemos llegar a ver si ya ha habido algún avance o si ya se quedó estacionario o si empieza a disminuir el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces eso la podemos llegar a ocupar las veces que sean necesarias y esto nos va a indicar lo que es el tratamiento. Y bueno, finalmente la clasificación de Wi-Fi, que pues prácticamente llega a determinar lo que es la presencia de úlcera, la presencia de gangrena y lo que es algunos indicadores como el índice tobillo-brazo o la presión parcial de oxígeno y también si está infectada o no. Entonces esta igual también es bastante útil, ¿no? Esta pues casi es la que ya hemos estado usando últimamente. Casi siempre hemos combinado lo que es Sanelian, lo que es Wi-Fi, porque pues obviamente nos dan un manejo mucho más eficaz, ¿no? Obviamente pues la que es más compleja pues es la PEDIS, esa valdría la pena que la llegaran a tener ahí en sus dispositivos electrónicos para pues, hacer una clasificación bastante adecuada. Bueno, entonces ahora, ¿qué le vamos a hacer al paciente? ¿No? Ya tenemos la clasificación, pues hay que llegar a darle algún tipo de manejo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver los métodos diagnósticos. ¿Qué métodos diagnósticos podemos llegar a tener? Bueno, pues lo principal pues, es la historia clínica, ¿no? Vamos a llegar a recuperar los antecedentes y el paciente, pues,
llega a tener mala alimentación, qué tanto tiempo lleva de diabetes, si llega a seguir algún tipo de tratamiento, si llega a tener un factor hereditario, el ejercicio que realiza o es sedentario, el trabajo que llega a tener, también el calzado que llega a usar, ¿no? Si ya ha tenido alguna complicación anteriormente de la diabetes, o como retinopatía, o inclusive pues que ya haya tenido alguna úlcera previamente que se le haya llegado a tratar. Entonces el interrogatorio pues debe de ser en forma general, en forma enfocada a la diabetes y finalmente enfocado a lo que es el pie diabético. Y posteriormente le vamos a hacer la exploración física, que es la revisión del pie, ¿no? Entonces la revisión del pie pues es obligada, ¿no? Puede llegar a parecer pues, un poco absurdo, ¿no? De que pues, estemos hablando de pie diabético y no exploramos el pie. Bueno, realmente la exploración del pie debe de ser pues obligada en cualquier paciente diabético, ¿no? Debemos de revisar los pies, así como hacemos revisiones del fondo de ojo, ¿no? Buscando algún problema a nivel de la retina, pues también el pie debemos de revisarlo cuando llegue algún paciente diabético a nuestra consulta médica, ¿no? Sobre todo cuando estén involucrados en consulta de primer nivel de atención, bueno, si llega un paciente diabético hay que hacer la exploración completa y no olvidar revisar los pies, porque se pueden llegar a encontrar bastantes alteraciones que pues, ni siquiera el paciente considera que son importantes, hasta que ya tienen alguna afectación, ¿no? Esos callos que llegan a salir, esas deformaciones óseas que llegan a tener, pues el paciente las podría llegar a considerar como normales, ¿no? Y no son normales, ¿no? Son alteraciones que ya se están dando y que son un aviso de que nosotros podemos llegar a dar un tratamiento o una prevención eficaz para que ese paciente pueda llegar a conservar sus pies mucho tiempo. Entonces, dentro de los complementos, obviamente los signos vitales, ¿no? El examen de glucosa, ¿no? Que ya sea el glucotest o pues nuestros indicadores de glucosa ya electrónicos que pudieran llegar a tener. La hemoglobina glucosilada, que nos indica pues cómo ha estado el paciente controlado en estas últimas semanas. La biometría hemática para ver si hay una alteración a nivel leucocitario. Luego a veces llegan a tener pues, leucocitosis mayor de 20.000, ¿no? Entonces cuando llegan a tener alguna afectación bastante grave. Química sanguínea para determinar la glucosa en sangre, para llegar a determinar la urea y la creatinina, por si llega a tener alguna afectación a nivel renal que pues, esté acompañando a este proceso diabético, y el examen general de orina. A nivel vascular, pues es importante la palpación de los pulsos, ¿no? Sobre todo el pulso popliteo, el pulso femoral, el pulso pedio, el pulso tibial posterior. Debemos de hacer una palpación del pulso pedio en todos los pacientes con riesgo de pie diabético, porque, bueno, a veces luego llega a estar ausente, ¿no? Recordemos que, bueno, la afectación vascular no es tan frecuente como la neuropática, pero sí llega a tener algún problema y casi siempre es cuando consideran que llega a requerir tratamiento. No siempre, o sea, casi siempre los pacientes que les van a llegar son por neuropatía. Pero bueno, hay que palpar los pulsos de todos modos y detectar si hay ausencia o disminución del pulso con respecto al pie contralateral. Se puede llegar a hacer la medición de la presión del tobillo en el dedo, que esto requiere algún dispositivo especial. La determinación de lo que es el índice tobillo-brazo, dedo-brazo. Bueno, el tobillo-brazo pues, se llega a ocupar. Es bastante sencillo, pues se llega a tomar las presiones de cada brazo y de cada pierna. Y obviamente, pues de la presión de cada brazo se llega a tomar la más alta y de la pierna, pues se llega a dividir, ¿no? La presión de la pierna, por ejemplo, la pierna derecha, sobre la presión sistólica más alta de lo que es el brazo, o sea, la que salió más altita, y luego se llega a hacer la presión de lo que es el tobillo izquierdo o de la tibia izquierda sobre lo que es la presión más alta de ambos brazos, y ahí nos va a dar un índice. Entonces, el índice tobillo-brazo es el que salga menor, porque ahí nos va a indicar si hay algún tipo de afectación. Y la presión transcutánea de oxígeno, que ya requiere algunos dispositivos especiales, o el uso de un Doppler, ¿no? Que pues, actualmente pues cada vez está más frecuente, el ecodoppler. Entonces podemos llegar a tener un Doppler lineal, ¿no? Donde podemos llegar a determinar la palpación de los pulsos. Esto también nos puede llegar a servir para determinar flujos a nivel de lo que es la pierna o del muslo, ¿no? O sea, obviamente, inclusive hay algunos que tienen registro de onda, y con esto podemos llegar a determinar si hay alguna afectación a nivel vascular, o lo que es la determinación de lo que es la saturación de oxígeno a nivel de lo que es el pie, o inclusive podemos llegar a determinar la presión a nivel de lo que es el dedo, donde llega a haber dispositivos
que llegan a registrar la presión de los dedos. Esta, pues obviamente es mucho más exacta que el índice de tobillo-brazo, pero pues no todos los centros lo llegan a tener, pues también no es tan económica pues llegar a adquirir, ¿no? Entonces, pues también no la podemos llegar a hacer comúnmente, pero el tobillo-brazo sí, entonces esta sí se puede llegar a hacer. Creo que pues, la mayoría de nosotros tenemos un esfigmomanómetro, un estetoscopio, y entonces podemos llegar a determinar el índice tobillo-brazo. Y bueno, pues el más avanzado pues, sería el ultrasonido Doppler para determinar si hay alguna obstrucción. Esto pues, obviamente requiere el apoyo de un médico y especialista en imagen, ¿no? Él nos puede llegar a apoyar con ese estudio, por eso les comento que es multidisciplinario y él ya nos hace un mapeo de lo que es la circulación arterial de las extremidades inferiores. Nos puede decir si hay algún riesgo, ¿no? Porque pues, obviamente aquí pudiera llegar a entrar el angiólogo o cirujano vascular, por si llega a haber algún proceso obstructivo, pues hacer un puente con alguna vena safena, ¿no? Para llegar a nutrir las partes distales, sobre todo si llega a haber alguna obstrucción a nivel de la poplitea o de la tibial posterior. Estos estudios nos llega a servir. Y en el neurológico, que este sí es el que pues llega a tener más importancia, pues tenemos lo que es la sensibilidad del monofilamento, ¿no? Donde pues llegamos a hacer pruebas en el pie para determinar si el paciente llega a sentir lo que es el monofilamento, ¿no? Entonces, pues, normalmente ustedes pueden llegar a sentir, el monofilamento es como un pequeño alambrito, ¿no? Donde pues nosotros le vamos a picar a lo que es el paciente la planta del pie o el dorso del pie y nos debe de decir si siente o no siente. Pero pues obviamente el paciente no debe de ver lo que le estamos haciendo, porque pues, si no también nos pudiera llegar en algún momento a mentir. La sensibilidad con el diapasón para ver la sensación profunda, o el vibrotensómetro, ¿no? Que pues, son dispositivos que no siempre están al alcance. Por lo general, pues lo ideal sería tener un monofilamento para que pudiéramos llegar a hacer lo que es la sensibilidad, ¿no? Entonces, vamos a tener algunas zonas donde podemos llegar a ocupar este alambrito para determinar dónde está la alteración, ¿no? Porque luego a veces no llegan a sentir, por ejemplo, a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano o del primer metatarsiano, o inclusive pues hasta lo que son los huesos de la parte posterior, o a veces ni siquiera llegan a sentir a nivel del dorso, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos un examen con el monofilamento. Y bueno, el diapasón pues también ya es un poquito más avanzado. Esto es más que nada para llegar a percibir lo que es las vibraciones a nivel de lo que es el tejido óseo. Muchas veces no lo llegan a percibir, o sea, hacemos la percusión del diapasón, lo ponemos ahí sobre lo que es la cabeza del metatarsiano, pero el paciente no llega a percibir lo que son las vibraciones, entonces quiere decir que ahí ya está alterada la sensibilidad. Y obviamente, pues, después de ahí, pues hay que explorar. Si llega a tener alguna herida, o sea, alguna úlcera, pues hacer la exploración de la misma herida, ¿no? Ya hay que determinar la localización de la herida, el aspecto, cuántas zonas llegan a estar afectadas. A veces llega a ser nada más una herida, a veces llega a tener dos o más afectaciones. A veces no solamente es la herida, sino que llega a tener algunos hematomas, equimosis, petequias, aumento de volumen a nivel de otra región, ¿no? Sobre todo puede ser el talón, puede ser el dorso de lo que es el pie, puede ser algún otro dedo, y no necesariamente tendría que estar ulcerado. Presencia de eritema, presencia de exudados, extensión de lo que es la lesión, tejido perilesional, cómo llega a estar ese tejido, la fetidez que puede llegar a tener, el edema, y en qué fase de la cicatrización se encuentra. Porque muchas veces viene con granulación, entonces, bueno, ese pie a lo mejor ya va de salida, pero pues, ahorita llega con alguna otra lesión, o simplemente pues es la única lesión que estamos estudiando, entonces ya con eso ya se le puede dar algún tratamiento para favorecer la cicatrización. Y pues la prueba del estilete o proof to bone, que es cuando llegamos a meter el estilete dentro de lo que es la herida y ver si está la salida de huesecillo, ¿no? O de polvito, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es. Entonces, dentro de la exploración, bueno, podemos llegar a tener este tipo de padecimientos, ¿no? Donde vemos que está el pie hipotrófico, están los dedos muy adelgazados y aparte llega a haber cambios de coloración, ¿no? Pues, llega a tener un componente angiopático, ¿no? Y en este caso, pues podría ser que a lo mejor pudiéramos llegar a desbridar este tipo de lesiones y ver si está viable, ¿no? Porque muchas veces ya cuando llega a haber una necrosis, a veces ya se necrosó también el tejido celular, lo poco que queda de músculo y entonces ya nada más quedaría expuesto el hueso, no, ahí no valdrá la pena
hacer la conservación del pie, entonces habría que hacer una amputación transmetatarsiana, ¿no? Otras veces pues llega a estar nada más el dedo de esta forma, donde hay hiperemia, edema, aumento de volumen, alguna callosidad, y pues el pie a lo mejor, el paciente a lo mejor no lo puede llegar a considerar tan grave, pero pues está alterado, ¿no? Entonces aquí en este caso pues tal vez valdría la pena hacer el cambio del calzado y dar algún tipo de antiinflamatorio para que este pie pues regrese a la normalidad. Otras veces pudiera llegar a complicarse con algún tipo de absceso y entonces pudiera llegar a requerir algún drenaje. Estas son otras úlceras que puede llegar a presentar el pie. En este caso, pues ya está la pérdida de la solución de la continuidad y llega a haber necrosis a nivel de lo que es el pie, ¿no? Entonces, todo el tejido celular subcutáneo pues ya está necrosado. Solamente este paciente va a requerir antibiótico terapia y desbridación. O luego a veces llega a estar el pie nada más así, ¿no? Se ve hinchado, pero muchas veces, pues este pie esconde algún absceso a nivel de partes profundas y entonces lo ideal sería dar antibiótico terapia para limitar lo que es la lesión. Ya posteriormente vamos a empezar a ver que empieza a disminuir de volumen o que empieza a tener algún cambio de coloración, entonces probablemente madure el absceso y podemos hacer el drenaje. O si vemos que está fluctuando, que se siente como un globo lleno de agua, entonces pues de una vez hacerle el drenaje, ¿no? Hacerle un corte sobre lo que es el dorso del pie, pues obviamente evitando pues llegar a lesionar algún vaso sanguíneo, en este caso alguna arteria, y pues obviamente hacer lo que es el lavado, ¿no? Entonces ahí se van a encontrar bastantes pies, ¿no? Otras veces llegan a encontrar este tipo de lesiones, o por ejemplo, como en la segunda imagen, de que solamente está la callosidad. En este caso, pues el paciente pues viene con el pie reseco, viene con la callosidad, viene con ausencia de sudoración, entonces pues prácticamente es un componente neuropático y en este caso pues hay que dar el tratamiento para la humectación de la piel y aparte para cambiar lo que es el calzado, porque pues, obviamente necesitamos cambiar el punto de apoyo, cambiar el calzado y usar algún tipo de plantillas, sobre todo que pues tengan algún orificio, ¿no? Porque luego llega a haber plantillas especialmente para úlceras o para lesiones de este tipo, para evitar que el paciente llegue a apoyar el pie. Y ya con el paso de las semanas se llega a recuperar. Obviamente, pues hay que estar vigilando ese pie. O pudieran llegar a ser pacientes que llegan de esta manera, ¿no? Con necrosis de los dedos. O pues este paciente que pues, prácticamente ya iba para drenaje y desbridación. Entonces, inclusive, pues pueden llegar a tener en riesgo la extremidad. Ok, bueno. Esta es la prueba del estilete, ¿no? Donde pues en este caso pues podemos llegar a ocupar una pinza, el estilete del estuche de disección o lo que es un hisopo, ¿no? Entonces cualquiera de estas pruebas, si nosotros entramos y pues logramos pasar a planos profundos y llegamos a tocar algo duro, pues, prácticamente corroboraríamos que hay una osteomielitis, ¿no? Inclusive cuando llegamos a sacar la pinza o el estilete, pues llega a salir arenilla del estilete, entonces ahí pues, prácticamente la prueba es positiva, ¿no? Y obviamente pues el tratamiento va a tener que ser bastante agresivo. Y pues auxiliares, tenemos cultivos, tenemos degrados, biopsias, radiografías y resonancia. El cultivo de primera instancia no se llega a solicitar, solamente que pues pese al tratamiento pues no mejora el paciente. Pero por lo general pues llega a haber manejos empíricos y aparte pues se llega a hacer las desvibraciones o el reposo, pues el paciente llega a mejorar. Solamente que pues pese a que le damos el antibiótico y pues veamos que pues aumenta más la secreción o que pues hay una afectación más generalizada o que está afectando a nivel sistémico, entonces ahí sí valdrá la pena hacer un cultivo. Pero de primera instancia no se recomienda. El grado, bueno, pues también se puede llegar a cultivar lo que se está resecando de lo que es la herida o las biopsias, ¿no? Porque, bueno, a veces pudiera llegar a tener algún tipo de alteración. Son raras, pero bueno, pudiera haber algún proceso de malignidad, pero bueno, eso ya se deja pues como que ya en última instancia. La radiografía, pues esa sí es más común realizarla porque con esta podemos ver si hay alteraciones a nivel de lo que es del hueso o el tejido celular, si hay gas atrapado en lo que es el tejido, o si llega a haber cambios de osteomielitis típicos. Y obviamente, bueno, la elección pues es la resonancia magnética, que ese sí nos va a determinar si llega a haber algún absceso en planos profundos o algún tipo de lesión. En este caso, pues no podemos ver estos cambios, ¿no? En lo que es la densidad de lo que es la placa,
donde se llega a ver densidad tipo 1, así que llega a haber predominio de gas. Entonces, en este caso, hay probablemente una afectación por anaerobios, ¿no? Donde está formando un probable absceso. Entonces, mientras no abramos esta zona, pues se va a perpetuar la infección, ¿no? Entonces, esto pues, prácticamente llega a requerir drenaje, o por ejemplo, en este caso que llega a haber aire libre, ¿no? Subcutáneo. O por ejemplo, la resonancia, pues que pues, aquí podemos llegar a ver lo que es la afectación del mismo hueso, que pues a lo mejor en la placa no lo podremos llegar a determinar. Por eso se le considera lo que es el estándar de oro, ¿no? Y bueno, el tratamiento ya para terminar, bueno, medidas generales, si hay infección, dar antibiótico, si no, no, ¿no? Entonces, si llega algún paciente con alguna herida, alguna úlcera, pero nosotros la vemos limpia, no es necesario dar el antibiótico, solamente dar las medidas generales que ahorita vamos a ver, ¿no? Como es el reposo del área afectada, le debemos de decir al paciente que no debe de caminar durante el tiempo que le vamos a dar el tratamiento, por lo general un par de semanas o hasta que cierre la herida. No debe de apoyar lo que es el pie. Hay plantillas especiales para que, bueno, en caso de que pues, por algún motivo se vea la necesidad de caminar, pues esta plantilla pues haga como que la elevación del mismo pie, pero tiene un orificio donde está la úlcera. Entonces, en esos casos, bueno, ahí ya no tocaría lo que es la planta de lo que es la suela del zapato, y tampoco, pues, obviamente el piso, ¿no? Entonces, esto, pues, lo pudiéramos llegar a ocupar en última instancia, pero lo ideal es de que el paciente ya quede en reposo. Y si el paciente amerita desbridamiento de lavado quirúrgico, bueno, no hay que esperar. Sobre todo si vemos tejido necrótico, si vemos tejido bastante infectado, drenaje purulento, natas de fibrina, que son estas placas blanquecinas. Entonces, en este caso sí debemos de hacer el lavado quirúrgico. No debemos de esperar a que pues pase más días, ¿no? Estos pacientes, bueno, por lo general, si llegan a tener alguna afectación y llegan a tener algún proceso infeccioso, requerirán hospitalización, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la hospitalización se recomienda cuando el paciente va a requerir desbridaciones recurrentes, cuando va a requerir el antibiótico por vía parenteral, cuando necesita reposo absoluto y que nosotros no estemos tan seguros de que en su casa lo vaya a cumplir, pues mejor lo dejamos un rato en el hospital. A veces luego no llega a haber una red familiar o una red de apoyo, entonces es mejor que pues, el paciente se quede en el hospital para que se recupere lo más que se pueda. Cuando la hiperglucemia pues no se ha controlado, entonces necesitamos darle un manejo por vía sistémica o a lo mejor con una bomba de infusión y pues obviamente pues va a requerir hospitalización o cuando llega a tener algún proceso de alguna complicación que pues también requiera manejo multidisciplinario, entonces mejor lo hospitalizamos o de plano cuando llega a haber intolerancia a la vía oral, muchas veces luego llegan a estar muy afectados, llegan a tener estado hiperosmolar hiperglucémico y aparte vienen con el pie diabético. Entonces, luego a veces no llegan a tolerar la dieta, ¿no? Luego llegan a estar intubados. Entonces, pues, obviamente ese paciente pues, se va a tener que quedar o luego pues ya lo queremos dar de comer y pues empieza a vomitar todo. Entonces, preferiblemente pues manejarlo hospitalizado. Y pues obviamente vamos a ver algunos pilares del tratamiento. En la infección pues prácticamente va enfocado a lo que es quitar lo que es el microorganismo, no llega a ser origen multifactorial y casi siempre se llega a agravar por el descontrol metabólico o por algún problema vascular. Entonces, cuando no llega a tener compromiso de la extremidad, bueno, le podemos dar tratamiento empírico con cefalexina o clindamicina o inclusive pues con amoxicilina con sulbactam si es que lo llegamos a tener a nivel del sector salud. Bueno, a nivel privado pues se lo podemos solicitar al paciente. Y casi siempre se va a ver involucrado lo que es infección por estafilococo aureus, estreptococos, anaerobios o gram negativos. Cuando llega a haber compromiso de la extremidad, incluso la vida, bueno, aquí ya tenemos que ser más agresivos, podemos llegar a usar cefalosporinas de tercera generación, quinolonas o inclusive el imipenem, ¿no? Y aquí, más que nada, pues dentro de las bacterias que se llegan a encontrar, pues son E. coli, Klebsiella, Proteus, incluso Pseudomonas. Dentro del tratamiento, pues ideal es que se dé monoterapia. No se ha visto que pues con terapias duales o triple esquema pues haya algún beneficio, ¿no? Entonces, pues con uno mejora bastante. Realmente pues hay que darle todavía el manejo multidisciplinario. Solamente se realiza el cultivo si es necesario. Obviamente lo que afecta más a la recuperación del paciente son las desbridaciones oportunas y las curaciones.
Eso pues obviamente va a barrer todo lo que es la infección a nivel local y pues va a mejorar mucho las condiciones del paciente. Y el objetivo del antibiótico pues, es quitar la infección, ¿no? En este caso, pues no hacer la curación de la herida, ¿no? Si no llega a haber algún proceso infeccioso, no hay que dar tratamiento, ¿no? Otras opciones que se pueden llegar a requerir, pues es el oxígeno hiperbárico, que la verdad, pues si llega a funcionar mientras estén con la terapia, esto pues ayuda a oxigenar lo que es el área afectada o inclusive el uso de la pentoxifirina alrededor de lo que es la úlcera, también le ayuda a la recuperación más rápido. Pero obviamente pues se recomienda el antibiótico. Y ya una vez que tengamos lo que es el control de la infección, ya que no hay infección, pues obviamente ya vamos a ir a la cicatrización. Entonces, pues dentro de los que más se recomiendan, pues es el uso del ácido hialurónico o lo que es la ketanserina, ¿no? El Quitocel o el Epifast, ¿no? Que son pues, prácticamente como placas de piel que se pueden llegar a poner a nivel de lo que es la úlcera y eso cicatriza mucho más rápido y le evita al paciente pues que esté meses haciéndose las curaciones hasta que cicatrice solo. Pero esto de la cicatrización se debe de llegar a dar hasta que no hay infección. Mientras hay infección, no está recomendada hacer el tratamiento para la cicatrización. Y tenemos nuevas terapias que pues, obviamente han venido a recortar mucho el tiempo de recuperación, como es la terapia de presión negativa o terapia BAC, que se coloca pues cuando llega a haber un procedimiento quirúrgico de lavado quirúrgico de desbridación, se llega a colocar una esponjita, ¿no? Y posteriormente se llega a colocar un sistema de succión que va conectado a una máquina que pues, obviamente va a estar succionando en forma continua, intermitente, y que tiene un canister o un recipiente para drenar todas aquellas secreciones. Entonces, aparte de que seca la herida, absorbe lo que es la humedad, también terapia de vacío hace que haya contracción de lo que es la herida y entonces va afrontando los bordes. Este tratamiento pues se puede llegar a dejar pues inclusive 2, 3 días, ¿no? Dependiendo también cómo se humedezca la esponjita, ¿no? Y pues vemos que pues ya cuando lo quitamos pues obviamente llega a recuperarse bastante bien. Entonces obviamente es un tratamiento que pues es un poco costoso, pero que acorta considerablemente lo que es la terapia, ¿no? Y la recuperación del paciente. Y el otro tratamiento que pues ya pues ha estado fundamentado pues es la terapia con larvas o larvoterapia, que son larvas de mosca criadas especialmente en laboratorios, en donde se pone la larva en lo que es la úlcera y la misma larva se va comiendo lo que es el tejido infectado, se deja ahí unos 2, 3 días y posteriormente se descubre la herida y ya se recolectan las larvas. Obviamente pues ya cuando veamos la larva pues ya va a estar bastante aumentada de tamaño y se pueden llegar a quitar, ¿no? También la misma enzima de lo que es la larva, porque obviamente pues la larva no mastica como tal, sino que eh, como que saca la saliva, ¿no? Y esa saliva tiene enzimas, entonces degrada lo que es el tejido necrótico y luego posteriormente lo absorbe. Entonces, esas enzimas de la saliva de la larva también ayuda a que haya una regeneración celular. Y bueno, para el dolor, pues tenemos estos medicamentos como la gabapentina, la pregabalina, la mitriptilina, inclusive, la carbamazepina, ¿no? Eso, pues, obviamente, el dolor neuropático, pues es muy importante controlarlo porque, pues, muchas veces, pues ya se curó la úlcera, pero sigue con la molestia, ¿no? Entonces, prácticamente el paciente pudiera llegar a regresar por el dolor neuropático. Esto se puede llegar a controlar bastante bien con este tipo de medicamentos, ¿no? Sobre todo con la pregabalina, que es bastante eficaz. Y pues obviamente cuando llega, no llega a recuperar, bueno, se indica un manejo quirúrgico que es para el grado óseo, la resección del hueso afectado, con el objetivo de pues, evitar amputaciones innecesarias, ¿no? Podemos llegar a resecar partes de lo que es el hueso, de los metatarsianos, a lo mejor quitar alguna falange y conservar el resto del tejido. Y tiene resultados bastante aceptables, ¿no? O sea, lo importante es evitar que se llegue a amputar, ¿no? Y pues obviamente si llega a haber una afectación neuropática, perdón, angiopática, pues buscar la revascularización, ya que mejora la calidad de vida, ¿no? A lo mejor no importa que no tenga todos los huesecillos del pie, pero tiene el pie. Entonces, pues obviamente, pues eso le da mucho mejor calidad de vida a un paciente que pues alguien que se le amputa una parte o todo el pie o inclusive pues toda la pierna. ¿Okay?
Y solamente se recomienda pues el manejo quirúrgico radical cuando pues llega a haber limitación de la movilidad, a lo mejor ya tuvo una amputación previa o de plano ya no se mueve por alguna otra enfermedad, que tenga una edad avanzada, a lo mejor ahí pues ya se vería mucho lo que es el beneficio, ¿no? A lo mejor pues, se está complicando el paciente, entonces mejor hacer la amputación, pero siempre valorar en forma personalizada al paciente. Cuando llega a haber una isquemia irreversible, ¿no? PS, y luego le llegan a hacer eh, puentes, ¿no? Y no mejora. O cuando la infección asciende, ¿no? Pese a que le damos el tratamiento adecuado, pues va ascendiendo o hay una afectación generalizada, se gangrena lo que es la extremidad. Entonces ahí se recomienda mejor hacer la amputación supracondilia. Esto pues con el objetivo de evitar un proceso mucho más grave o si ya está la sepsis, pues evitar la muerte del paciente. Y bueno, entre las medidas generales, bueno, pues hay que hacer el lavado de pies con agua fría o tibia, no debe de ser por más de 5 minutos. El jabón se recomienda que sea de pH ácido, usar manoplas en vez de estropajos para que no haya esta fricción y que haya lesiones del pie. Hay que secar de forma suave, esponjadito, no tallar fuertemente con lo que es la toalla porque puede llegar a haber lesiones del pie. Aplicar cremas hidratantes porque pues, hay mucha resequedad en esos pies. Limar las uñas en vez de cortarlas, ¿no? Sobre todo porque luego a veces los pacientes no llegan a ver adecuadamente dónde le llegan a cortar, entonces pudieran llegar a cortar más de lo debido o lesionarse lo que es la piel anexa y entonces ahí pudiera empezar alguna lesión que termine con alguna catástrofe a nivel del pie. Usar espejos para revisión de los pies, sobre todo para revisar la planta. El calcetín de preferencia sin costuras porque esto puede lastimar lo que es la piel y provocar lesiones. El zapato debe de ser de punta ancha y redondeada y de preferencia debe de ser de media talla más grande, ¿no? O sea, no debe de quedar justo, sino que debe de quedar un poquito holgado para que, bueno, con el transcurso del día, si se llega a hinchar el pie, pues que esto no sea un proceso de que esté apretando el pie y pues que le dé alguna complicación. Errores comunes, bueno, el lavado con agua muy caliente no se recomienda. El uso de limas o piedra pómez no se recomienda tampoco, aunque pues, esto está bastante, em, bueno, indicado, ¿no? Por algunas personas, pero no se recomienda porque a veces esa misma piedra pudiera llegar a dañar, ¿no? Luego a veces tienen los callos y se liman con la piedra pómez, entonces pues eso a veces perpetúa lo que es la lesión. El uso de callicidas también solamente que sea bajo supervisión de algún podólogo, no se recomendaría que el paciente lo autoindique, ¿no? El andar descalzo, pues no se recomienda tampoco. Sedentarismo menos, porque pues, obviamente esto favorece lo que es las complicaciones de la diabetes. Y recortarse las uñas al ras, pues tampoco se llega a recomendar. Y pues no olvidar la salud mental. Recordemos que pues el paciente pues llega a tener depresión, sobre todo aquellos pacientes que van perdiendo uno, dos, los 5 dedos, la mitad del pie o todo el pie. Entonces muchas veces pues, se llegan a portar bastante agresivos, ¿no? O inclusive pues si ya saben que pues les van a amputar el pie o ya amputaron una parte del pie, pues muchas veces ya dejan de tomar el tratamiento, ya dejan de seguir indicaciones. Entonces es muy importante que pues también haya una buena salud mental, que haya apoyo con algún psicólogo para que haya una dinámica familiar y que todos apoyen al paciente, ¿no? Porque luego a veces se deprimen bastante y abandonan mucho lo que es el tratamiento del pie diabético. Y bueno, de la prevención, pues esto ya nada más, para ver, bueno, esa es una tabla que pues les comentaba, donde pues desafortunadamente pues el 46% del personal médico pues no realiza medidas preventivas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo pues que debemos de tomar en cuenta, no es como crítica, pero sí es muy importante que se haga la revisión de los pies, hay que corregir la hiperglicemia, cambiar el estilo de vida, el examen de los pies al menos una vez al año, lo ideal sería que fuera cada consulta, sobre todo cada mes en los pacientes con control de diabetes, educación en salud, movilización rutinaria de los pies y también estar vigilando si hay algún tipo de lesiones, ¿no? Sobre todo, pues si llega a haber úlceras, limitar el daño, tratar la hiperglicemia o si ya está el daño, bueno, pues en la prevención terciaria, pues reducir la incapacidad, evitar la muerte, el uso de las prótesis y la rehabilitación. Todo eso para que el paciente pues llegue a tener un estilo de vida bastante adecuado. Entonces ya para terminar, ya después de esta plática, que ya me extendí un poquito, pues el pie diabético pues llega a ser resultado de diferentes factores, sobre todo los metabólicos, debe de clasificarse para poder brindar un mejor manejo.
No hay una clasificación sencilla que sea completa. La valoración es sencilla si se lleva un orden, así pues, casi como se los mencioné, debería de ser. Es bastante extensa, pero pues así evitamos que se nos vayan algunas cosas. Y se aplica el tratamiento según los factores agravantes. Siempre primero infección. Eso es lo primero que se debe de tratar. Si no hay infección, bueno, entonces la isquemia. Esto se puede llegar a manejar por el angiólogo. Y si no hay isquemia, entonces vamos al edema. Y si no hay edema, entonces ya tratamos la neuropatía. Entonces, primero así en esa cadenita debemos de realizarla. La finalidad, pues obviamente es el salvamento del pie. La monoterapia se ha visto que es mucho mejor. También se debe de enfocar la educación del paciente. Las curaciones húmedas son las más aceptadas y también algo que pues les quería comentar es de que es mejor usar solución fisiológica para hacer los lavados, ¿no? Porque luego a veces se puede llegar a hacer lavado con isodine y esto puede llegar a irritar aún más el tejido que ya está empezando a granular o el tejido que de por sí está lesionado, está un poquito dañado, le echamos el isodine y esto puede llegar todavía a lesionarlo un poco más y pues la recuperación es mucho más larga. Entonces lo mejor es la solución fisiológica. ¿Sí? Bueno. Pues con esto, bueno, termino lo que es el tema de diabético. Espero que lleguen a tener un poquito, bueno, más de conocimiento sobre el tema. Realmente, pues, los médicos en formación, pues, dentro de su vida profesional, en algunos años van a tener bastantes consultas por este padecimiento o, pues, algunos conocidos que ya llegan a tener la afectación. Entonces, es muy importante que lo lleguen a tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias al doctor Hernández Palmas, tenemos presentes estudiantes de medicina, docentes, médicos, especialistas. Por ahí vi a la doctora Sosa, al doctor Horacio Dorantes. Junto con el doctor Hernández Palmas somos compañeros en la Academia Disciplinar de Integración, pero también está presente el doctor Sergio Vázquez por ahí. Compañeros jóvenes, ¿tienen preguntas para nuestro ponente? El doctor hoy nos ha complacido con una ponencia y su conocimiento pues es muy importante. Entonces, si tienen algún comentario ahí en el chat o abran su micrófono y comenten, por favor. Ahí en el chat les pusimos información. Si el doctor nos puede compartir su correo, por favor. Sí, claro. Ya se los anoté para, bueno, si quieren tienen alguna duda, ahí está mi correo en el chat, ya se los escribí. Nos dejó sorprendido, doctor. Ahí dice palmas81@yahoo.com.mx. Dentro de esta academia lo que buscamos es que los jóvenes puedan aprender más. Ahí hay una pregunta, doctor, en el chat. Ana Gabriela Rubio Sánchez pregunta, ¿en cuánto tiempo de haber padecido diabetes hay signos de neuropatía? Ok, bueno, esto llega a variar, inclusive, pues, muchas veces la diabetes se diagnostica, pues, ya tiempo después de que está presente en el organismo, ¿no? Por eso no es desde cuánto tiempo ha tenido la diabetes, sino de cuánto tiempo tiene de diagnóstico de la diabetes. Entonces, muchas veces ya cuando llega a haber diabetes, o cuando llega a haber el diagnóstico de diabetes, por lo general llega a haber algún problema de neuropatía. Entonces, a veces eso es como que el primer dato que el médico, bueno, tiene al alcance para diagnosticar lo que es la diabetes, ¿verdad? Porque obviamente, pues, nos dan, pues, una definición, ¿no? Operacional o algunos diagnósticos para hacer el diagnóstico de diabetes, pero muchas veces ya tiene la neuropatía acompañante. Por eso siempre es importante hacer la revisión de los pies. O sea, realmente el tiempo pudiera llegar a variar. Incluso cuando ya está la detección de la diabetes, a veces ya tiene la neuropatía acompañándola, ¿no? Y les digo, a veces ya está deformado el hueso, tiene el callo, tiene la falta de sensibilidad y pudiera llegar a pensar el paciente o la persona que pues es algo normal, pero no es así. Ok, muchas gracias. También Maribel Espino Benítez pregunta, cuando hay necrosis, ¿cómo se evalúa hasta dónde debe ser la amputación? Ok, bueno, en este caso, cuando llega a haber un proceso de necrosis, lo ideal sería
primero la evaluación clínica, donde hay que detectar los pulsos. Si, por ejemplo, tenemos necrosis en los dedos, pero tenemos pulso pedio presente e intenso, es probable que a lo mejor solamente hagamos una resección de lo que es el dedo afectado. O sea, a lo mejor nada más el primer dedo, segundo dedo. Pero cuando ya, aparte de lo que es la necrosis del pie, pues no tenemos pulsos a nivel del, por ejemplo, el pulso pedio, en lo que es el dorso del pie o pulso tibial posterior, o inclusive pulso popliteo ya atrás de la rodilla, entonces sí habría la posibilidad de hacer una amputación un poco más alta. Y esto, lo ideal sería solicitar un estudio de un ultrasonido Doppler arterial de esa extremidad para ver en dónde está la obstrucción. El médico imagenólogo nos dice, de acuerdo a su rastreo, qué tanta obstrucción, o sea, qué tanto porcentaje de obstrucción tiene cada arteria. Entonces, donde llega a ver la mayor obstrucción, ahí podemos llegar a tomar el sitio de la amputación. Que obviamente, pues lo ideal sería que también lo valorara el angiólogo, porque pudiera llegar a beneficiarse de un bypass, ¿no? O un puente de arteria a arteria con una vena safena, ¿no? Que es una cirugía que se llega a realizar para el salvamento del pie, y darle la oportunidad de que no se ampute. Pero si ya no hay posibilidades, entonces donde esté desobstruido la arteria, ahí es el nivel de la amputación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas aquí. Comenta Vladimir Aldana Hernández, ¿el pie diabético genera algún otro tipo de dolor? Pues cuando el pie diabético pues llega a tener alteraciones en la sensibilidad, o sea, puede llegar a no doler o puede llegar a doler bastante, ¿no? Puede ser un dolor pungitivo o punzante, o puede llegar a ser un dolor urente, como si ardiera, como si le echaran chile. Entonces, esta variación de lo que es la sensibilidad o el dolor, pues sí se puede llegar a presentar en ese tipo de pacientes. Pero sí, llega a doler, ¿no? Sí llega a doler. Hay veces, la mayoría de las veces, por lo general, la sensibilidad es la que está abolida, entonces muchas veces no llega a haber dolor, pero sí puede llegar a haber dolor, o sea, sí puede llegar a presentarse el dolor. Ok, muchas gracias, doctor. Preguntan, bueno, esta ya sí depende de usted. ¿Dónde van a compartir la ponencia? Es decir, ¿van a compartir la ponencia? Pues yo creo que sí, ya yo les comentaría ahí en algún canal. Ok, Pero sí, yo creo que sí, si quiere que el alumno me escriba al correo y ya yo le respondo en cuanto pueda. ok, muchas gracias, doctor. Las personas quienes ya les respondieron su pregunta agradecen su participación. Y otra pregunta, Maribel Espino, ¿de qué depende el sitio donde aparezca la lesión? ¿De dónde se ejerce más presión? Ok, en el caso de la neuropatía, bueno, en general sí, mira, o sea, cuando es la neuropatía, sí, es por el sitio donde se ejerce más presión, y esto es porque luego a veces llega a haber alteraciones en la pisada, entonces casi siempre en el pie se llega a relacionar mucho con lo que es la cabeza del primer metatarsiano. Entonces ahí muchas veces llega a haber mucha presión al momento de la pisada, y aparte presión a nivel de lo que es el calzado. Entonces ahí puede llegar a aparecer la lesión. Otras veces, bueno, el paciente pudiera llegar a tener una pisada anómala, pero que se esté apoyando en la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces ahí puede llegar a aparecer la callosidad, que es como que el precursor de algún tipo de ulceración neuropática. En el caso de las lesiones arteriales, ahí no. Ahí por lo general, bueno, otras, bueno, que tienen algún proceso infeccioso, es si hubo un trauma externo. Por ejemplo, si llegara a golpearse en el mueble del ropero, en el mueble o sea, en el borde de la cama, se llegaron a clavar una astilla, o luego a veces se entierran clavos, ¿no? Que el paciente anda descalzo y por alguna razón viene con el clavo ahí enterrado, entonces ahí es donde se genera la lesión. Entonces ahí aparece. Entonces puede ser tanto donde está presión, más presión, o donde está el traumatismo externo. Ahí es donde aparece primero la lesión. Ok, muy importante. Gracias. Tenemos otra pregunta, dice Arecio Sánchez. Cuando los médicos de primer contacto referimos
¿Cuándo los médicos de primer contacto referimos a segundo nivel una neuropatía? Ok, bueno, fíjate que, bueno, esa pregunta es bastante interesante. La referencia a segundo nivel, bueno, debe de ser, sobre todo cuando llega a haber alteraciones, por ejemplo, la neuropatía, debería de valorarlo el médico internista, idealmente para que le llegue a hacer un cambio en lo que es el estilo de vida. Entonces, cuando detectes la neuropatía, bueno, tú le puedes hacer cambios en el calzado, o sea, como médico de primer nivel, porque pues, obviamente eso sí corresponde al médico general. Pero bueno, si quieres apoyarte de alguien más, lo ideal es de que una vez detectando la neuropatía, lo refieras tanto al internista para que le cambie lo que es a lo mejor la dieta, o también a lo que es el podólogo. El podólogo es un personaje bastante importante porque él le puede hacer modificaciones en el calzado. Entonces la neuropatía pues obviamente pues, se relaciona bastante con lo que es el calzado inadecuado, o a lo mejor le puede recetar algún tipo de plantillas o algún tipo de zapato especial, ¿no? Pero pues, obviamente eso sí es importante que cuando lo detectes, pues, de una vez pidas apoyo, ¿no? Y con alguno de esos dos médicos cuando lo llegues a detectar, y tú darle el seguimiento. Muy interesante, muchas gracias, doctor. Lo felicitan porque tuvo una excelente presentación. En su experiencia, bueno, si pudiera compartir aquí, a veces hay jóvenes que todavía están en segundo, cuarto, séptimo semestre, pero ya cuando llegan a la práctica en clínica y se enfrentan al primer pie diabético, así, en físico, ¿alguna experiencia que nos pudiera compartir de cómo abordarlo, por favor? Ok, bueno, cuando llegan a valorar el paciente con pie diabético, pues primero es hacer un buen interrogatorio. Eso es, o sea, con los antecedentes, debe de realizarse en forma adecuada, hacer antecedentes, bueno, las preguntas sobre todo del padecimiento de la diabetes y después del pie diabético, o sea, que desde cuándo empezó a notar la lesión, o sea, sobre todo si trae algún tipo de úlcera o cambio de coloración, cuándo lo empezó a notar, qué estaba haciendo anteriormente, el tipo de calzado que llega a usar, y obviamente pues ya cuando es la exploración física, pues como les comentaba en la plática, hay que revisar lo que son tanto los pulsos, el estado de la piel, y obviamente pues ya enfocado ya a la úlcera, qué tanto está abarcando, y pues hay material en el hospital para llegar a revisar lo que es la úlcera. Entonces pueden llegar a ocupar un hisopo, ¿no? Esos siempre el personal de enfermería los llega a tener a veces en su, en su equipo de trabajo, o pues pedir un estilete y le pueden hacer la prueba del hueso. Entonces, con el pulso, la sensibilidad, porque el monofilamento también se encuentra, la valoración de la úlcera y la prueba del estilete, con eso pueden llegar a tener un diagnóstico adecuado de lo que es la lesión. Entonces, obviamente, eso siempre lo tienen que llegar a verificar. Y una vez que determinen lo que es la afectación del pie, pues obviamente hacer la pues valoración por algún especialista. Bueno, si ustedes están ahí, por ejemplo, en el internado, bueno, pues realmente pueden llegar a llamar al cirujano en turno, ¿no? Y al internista, sobre todo si llegan a ver algún descontrol glucémico, ¿no? También. Ok, muchas gracias. Jóvenes, anímense. Estamos a minutos de cerrar la sesión. Digo, anímense a preguntar, a comentar. Están contentos con su presentación. Gracias. Bueno, al parecer preguntas en el chat no hay. Recordarles que las constancias, tanto de ponentes como asistentes, empezarán a llegar a sus correos a partir de abril. Estamos ya en la gestión y se están enviando a firmas. Sobre la ponencia, cuando ya la comparta, también platicaremos, doctor, al interior. Y pues si gusta hacer el cierre de su tema, le agradecemos mucho su presencia. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes, maestra, por la invitación. Realmente
Bueno, para mí la verdad me gusta hablar mucho de lo que es pie diabético, entonces les comento, o sea, es una afectación bastante frecuente, cada vez hay más pacientes con pie diabético, entonces lo importante es la prevención, ¿no? O sea, realmente la prevención pues obviamente está a cargo de los médicos de primer nivel, ustedes como futuros médicos, yo sí les recomiendo de que pues, revisen bien el tema, o sea, bueno, este es como que para abrir lo que es la curiosidad, el interés de lo que es el pie diabético, porque independientemente de si se quieren llegar a dedicar de internista o cirujano, pues lo van a llegar a ver, ¿no? En esos dos rubros, o trabajando en consulta de primer nivel, es muy importante llegar a hacer la prevención, ¿no? Porque pues, obviamente lo que queremos es evitar amputaciones, porque esto sí cambia la vida de un paciente y cambia la vida de una familia, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos la prevención y demos educación en salud a lo que es nuestros pacientes, ¿no? Muchas veces, a veces no quieren seguir el tratamiento, hay que insistir en la dieta, el ejercicio y en lo que es el uso del manejo, del tratamiento de la diabetes, ¿no? Ya tanto con hipoglucemiantes como con la insulina, ¿no? Porque luego a veces llega a ser bastante, sobre todo triste de que pues un paciente pues llegaba a trabajar, bueno, nos ha tocado luego que atendemos pacientes que trabajan en el campo y de repente ya vienen con el pie muy infectado y se tiene que amputar, ¿no? Entonces, una vez que se hace la amputación, pues ahí se termina la vida productiva de ese paciente y pues obviamente vienen cambios, ¿no? A nivel psicológico, sobre todo para esa persona. Entonces, espero, espero que les haya servido esta pequeña información que les di. Sí, ha sido un tiempo muy bien aprovechado y logró usted extender toda la información y resumirla. A mí me pareció muy buena presentación. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias a usted, maestra. Pasen excelente tarde, nos vemos pronto. Hasta luego, jóvenes.